Perfecto, muy bien. Bienvenidos entonces a esta noche de reflexión. Bienvenidos a este espacio que hemos levantado como Iglesia Playa Ancha, como Iglesia Anglicana de Valparaíso. Queremos tener un tiempito, quizás un par de veces al semestre, para reflexionar de la contingencia, ¿cierto? De lo que está pasando a nuestro alrededor. Y qué más pertinente que hacerlo en Zoom para hablar de la tecnología. Desde la pandemia y probablemente hace buenos años atrás, el desarrollo tecnológico nos ha planteado un sinnúmero de desafíos, y la gran pregunta es qué hacer, cómo actuar, ¿cierto? Cómo enfrentar esta nueva realidad desde nuestra perspectiva cristiana, ¿cierto? Desde nuestra fe cristiana. Esa es la gran pregunta. Hablábamos con Pablo de este pasaje que está en Primera Tesalonicenses que dice examinarlo todo, retener lo bueno, un famoso pasaje pero que muchas veces mal entendido. Y es interesante porque en el contexto lo que está diciendo Pablo es que hay falsos maestros, hay muchas falsas enseñanzas que nos pueden desviar. Y cuando pensamos en la tecnología tenemos un gran desafío, el desafío de tomar aquello que el Señor nos ha dado, que en este caso es la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, el metaverso, no sé, tantas otras desafíos que nos va presentando la modernidad, pero no verlo como algo que hay que rechazar de buenas y primeras, sino que es algo que nos permitiría poder plantearnos la pregunta, ¿cómo es nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién estamos confiando? ¿No? Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a quienes han podido destinar este ratito. Bienvenido, hermano Pablo López Silva, Dios te bendiga, compadre. Espero que lo que nos tienes preparado hoy día nos deje más preguntas que certeza y que en conversaciones ahí de cafecito, ¿por qué no en alguna conversación en nuestras iglesias podamos ir resolviéndola, ¿no? Muy importante, ¿cierto? Si ustedes tienen preguntas, si van surgiendo dudas a medida que avance la exposición, las pueden escribir en el chat del Zoom, las escriben y las vamos a estar conversando al final de la exposición del hermano Pablo. ¿Ok? ¿Listos? Bien, que Dios te bendiga, Pablo. ¿Estáis muteado? Sí, 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 ahí sí. Ahí sí. Gracias, bueno, gracias por la invitación. Siempre es bonito poder compartir las cosas que uno hace de repente como por trabajo con mis hermanos de la iglesia, con mi comunidad. Eh, para que sepan, o sea, por qué esta persona está hablando de tecnología, quién es, y por qué yo. Pero en realidad esto nace como de un proyecto en el que he estado trabajando por el trabajo por los últimos 3 4 años, que tiene que ver con el impacto de las neurotecnologías en la forma de compartir los datos sobre nuestro cerebro, por ejemplo, y cómo eso debe ser protegido legalmente, etcétera. Entonces, me ha llevado a una reflexión bastante más profunda en términos existenciales y sobre todo en términos cristianos. Querámoslo o no, los cristianos estamos rodeados de tecnología e inevitablemente ocupamos tecnología, ¿ya? En ese sentido, la tecnología son artefactos, son cosas que nos ayudan a maximizar cualquier habilidad. Por ejemplo, eh, esto es una herramienta y muchas veces no se le calificamos como de tecnología porque no tiene cable, no tiene pantalla, pero igual se dice que fue uno de los primeros avances tecnológicos que tuvo el ser humano, el hacer herramientas. Esto es lo típico que asociamos con la tecnología. Esto es una supercomputadora que puede procesar miles y millones de datos por segundo, y casi siempre se asocia la tecnología con eso. Sin embargo, eh, la tecnología tiene que ver con los procesos mediante los cuales nosotros, eh, a través de los cuales se llega a un objetivo desarrollando de este modo servicios y productos. Y lo otro, y esto también es importante,
nosotros estamos rodeados de tecnología en la medida de que estamos, por ejemplo, rodeados por un sistema de salud, por un sistema de transporte. Todas estas cuestiones que nos rodean son avances tecnológicos porque nos permiten, de una u otra forma, maximizar cualquier aspecto del actuar humano. Por ejemplo, usted necesita ir al trabajo, a la iglesia, pesca un Uber, se sube en el auto, toma una micro. Todas esas cosas que a usted lo van a estar llevando a la iglesia son avances tecnológicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno del avance tecnológico? Tenemos hartas cosas buenas, ¿ya? No hay que cometer el error de todo lo tecnológico, mirarlo así como con sospecha, porque en realidad las cosas que existen en el mundo simplemente van a ser siempre un espejo de lo que nosotros somos como humanos. Entonces las podemos usar. Se cayó Pablo, parece. Hablando de tecnología. ¿Sí? O fui yo que me caí? No, ahí parece que volvió Pablo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar de rellenar un poquito porque me faltó algo muy importante. Y cuando Pablo vuelva a hacer, ahí me está preguntando si lo escuchamos, pero no lo escuchamos. Pablo, para quienes no sepan, ¿cierto? Él es miembro de nuestra iglesia acá de IPLA, y él es doctor en filosofía y también es psicólogo. Hace clases en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Así que ahí sí, volvió Pablo, está con nosotros. Te caíste hace un rato, estás muteado así ahora, te tienes que desmutear. Ahí sí. Ya. ¿En qué parte quedamos? Ahí, Eh, ahí. Maya, lo bueno, empezaste lo bueno. Ah, ya, ya. Qué Eso. bueno. Qué bueno. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, de estas cosas que el ser humano hace para maximizar distintas habilidades que tenemos el caso típico de las curas y los tratamientos médicos. Hay robots que son mucho más precisos al momento de intervenir, por ejemplo, en el cerebro, en el corazón, etcétera. Entonces, en ese sentido, el avance tecnológico puede también suplir cierto momento en el cual el factor humano podría ser problemático. Tenemos la conectividad territorial, los trenes, los buses, etcétera. Esto mismo, la conectividad cibernética, hasta hace unos años era muy difícil lograr juntar, por ejemplo, gente de los 5 continentes al mismo horario para tener una conversación, y ahora eso parece ser parte como de la rutina de muchos trabajos, de muchas compañías, lo cual para nosotros es súper natural, pero si uno hubiese comentado esto, si uno viajase al pasado, y hace 20 años en el pasado y comentase eso, sería una locura, sería, pero ¿cómo? Tenemos acceso a servicios online, tenemos comodidades cotidianas, como por ejemplo el agua caliente, cocinar, tenemos una cocina, tenemos un refrigerador que es uno de los avances tecnológicos más potentes en términos de poder tener ahí comida en buen estado por mucho tiempo. Entonces tenemos herramientas para educación, la aislación de las viviendas, la ropa también es un tipo de tecnología, la suela que se ocupa, etcétera. O sea, en realidad estamos rodeados de tecnología y eso como que no es difícil de entender. Pero ahora viene una pregunta un poquito más específica que tiene que ver con cómo y cuáles avances tecnológicos han ayudado a la iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí surge algo bastante interesante porque el uso de la tecnología también ha ayudado a la iglesia históricamente. Por ejemplo, cuando empezaron bueno, por ahí está la Jime, cuando empezaron a construirse carreteras en Roma, eso permitió que el Evangelio también tuviese formas más fáciles de expandirse. Un caso tremendamente impactante es el caso de la imprenta, por ejemplo. Cuando se crea la imprenta, bueno,
algunos sabrán que el primer libro impreso fue la Biblia. Y fue por primera vez en la historia en el cual, la primera vez en la historia que personas que no eran del clérigo podían tener acceso a pedacitos de la Biblia de a poco. Entonces, eso generó una transformación intelectual, una transformación espiritual también, y una transformación cultural. Entonces, eso claramente ayudó a la iglesia. En el año, eh, hace algunos años, también se creó, el nombre es bien extraño, pero se llama The Church of Fools, que es una idea basada en el concepto del avatar. Esto es como ser parte de una comunidad virtual en la cual personas que tenían problemas de movilidad pudiesen participar en una especie de comunidad virtual. Eh, de esa forma, gente que tenía cierto tipo de parálisis más o menos complicado podía, por ejemplo, interactuar con otros y moverse, entre comillas, en ese mundo virtual. Tenemos sermones, por ejemplo, los sermones que se dan por Zoom para la gente que está aislada o para la gente que está hospitalizada. Educación online, tenemos WhatsApp, las infografías que de repente nos manda Gabriel. Todas esas cuestiones son avances tecnológicos que han ayudado a realizar la obra de la iglesia. Y acá entramos a una cuestión súper interesante, súper interesante. Esta revista, Scientific American, es súper famosa, ¿ya? Y por lo general hay varios artículos escritos por eh, científicos muy, muy famosos. Cuando empezó a declinar la pandemia del COVID-19, empezaron a cerrarse varios estudios que varias universidades estaban haciendo para poder estudiar la forma en la cual distintas personas lidiaban con toda esta situación eh, tremendamente abrumante que fue la cuarentena, que fue cortar la rutina, que fue alejarte de tu familia. eh, para todos fue súper difícil, ¿ya? Una cuestión interesante es que se descubrió que las personas que, habían, que se habían mantenido asistiendo online a sus iglesias, a sus comunidades, tenían mejores índices de salud mental que las personas que no habían tenido acceso online a ningún tipo de comunidad religiosa. Entonces, por eso, este artículo comenta la idea de que la psiquiatría necesita ponerse en buena con lo importante que son las comunidades cristianas, incluso online, incluso por Zoom. Y eso es como un porotito para la iglesia. Es como, o sea, hay evidencia empírica de que la gente que se mantuvo en la iglesia, como nosotros, todos los domingos y participaba en comunidades, lograba lidiar mejor con todo este estrés. Entonces, lo bueno, el uso de la tecnología, por ejemplo, ha incrementado el alcance de la predicación del Evangelio, ¿ya? Ha enriquecido la comprensión de la palabra porque es cosa de que le pregunten al Gabriel, Gabriel, mira, estoy leyendo Tesalonicenses, ¿tenía algún comentario bíblico? ¡Pum! Y te mandan un libro. En vez de tener que ir a una biblioteca y buscar el comentario, pedirlo y después transportarlo, y te lo mandan por WhatsApp. Eso ha incrementado el número y tipos de canales de propagación del Evangelio, radio, televisión, internet, y ha incrementado las formas en las cuales el amor de Dios ha podido ser extendido también. Porque durante la pandemia recibir un WhatsApp preguntando cómo estabas, un video mandándote un saludo de alguien, era bastante decidor, ayuda harto eso. Entonces, tenemos que ser agradecidos porque también estamos en un momento en la historia donde hemos tenido acceso a todas estas cuestiones buenas. Pero ¿qué pasa con las cosas malas? ¿Ya? Y aquí siempre como que en general cuando me preguntan por tecnología, es como, oye, lo malo de la tecnología. Bueno, Eul, un, Ahí de nuevo
hemos sido víctimas de la tecnología. Ahí sí, Pablo, ¿volviste? ¿Sí? Sí, Y el- dale nomás, quedaste en Eyul y ahí... sí, 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 la tecnología tiene algo, si tiene algo bueno, tiene algo malo. ¿Ya? Siempre estas cosas están en esa dualidad. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, dice, oh, me gusta la palta, y come 10.000 paltas al día, probablemente también le va a hacer mal, ¿ya? Porque ese exceso también lo va, ¿no es cierto, Geraldine, si usted que es fanática de la palta? El exceso también trae algo malo, pero en el caso de la tecnología, hay varios estudios que indican que las generaciones que partieron participando de redes sociales muy tempranamente, empiezan a experimentar una pérdida de la empatía bastante específica, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, lo común que se hacen ver, por ejemplo, en redes sociales situaciones crueles. ¿Ya? Lo curioso de esto, o en realidad lo peligroso, es que como que no se valora el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque estamos súper acostumbrados a observar noticias terribles, accidentes, dramas. Pero esa noticia, dura lo que dura en la pantalla y lo que nosotros nos demoramos en mover a otra noticia. Y eso es eh, bastante, es una cuestión bien importante porque además de que nos empezamos a ser insensibles ante la cantidad de cuestiones malas, cambiamos de foco súper rápido. Estamos viendo, no sé, hubo un accidente en Perú, oh, qué terrible ya. Pasó esto, un robo acá, los niños con hambre en África, oh, un perrito. Y de esa forma se va trivializando todo lo demás. Entonces, eh, es una cuestión que se ha estado estudiando durante los 2 últimos años. Existe también un grave problema con la información. ¿Ya? Aparte de las fake news y de las cadenas, mucha gente, por el hecho de tener acceso a Google, por ejemplo, empieza a tener lo que se llama un engaño pseudointelectual, que es creer que pueden ser expertos en cierta área porque tienen acceso a mucha información sobre ese tema. Entonces empieza esta especie de duda, pero es que el médico me dijo esto, pero yo leí esto, se empieza a dudar de todo, lo cual es algo muy característico de nuestra época. Y aquí nos vamos a lo a lo más específico en la iglesia. Acá tenemos una foto, no sé si ustedes han visto el video, si han visto la foto, de un predicador en Estados Unidos que decidió eh, entrar a la predicación así como colgado, y hablando sobre cómo Jesús iba a venir desde el cielo y nos iba a venir a buscar y toda la gente ahí saltando. Y bueno, MacArthur decía esto: ninguna payasada parece ser, es demasiado descabellada como para ser traída a nuestro santuario. Lo burlesque se está convirtiendo rápidamente en la liturgia de la iglesia pragmática. Y Postman, en este sentido, dice que la tecnología igual ha pervertido ciertas dinámicas de la iglesia, especialmente en la forma en que el trabajo de la iglesia y la adoración en la iglesia es conducida. Hace muy poco se hablaba del concepto de la iglesia como el nuevo papa, donde la imagen que se da en las redes sociales es lo más entretenido posible, y que en lo posible como que no se vea una cruz, ni que imagínate que veamos al Parra con su con sus vestimentas oficiales. No, 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 eso la gente como que no va a repeler eso. Entonces, el exceso de la preocupación por generar cierta imagen, y que esa imagen sea una especie eh, que sea competitiva dentro de las redes sociales, necesariamente ha trastocado la idea de lo que es comportarse, por ejemplo, apropiadamente, muchas veces, dentro de la iglesia. Muchas veces se ha reemplazado el interés
eh, que nace del amor de Cristo por las almas, por un interés por preservar cierta imagen, por lo general imágenes exitistas. ¿Por qué? Porque, y esto vamos a conversar, porque las redes sociales sobre todo son, son un espacio en el cual la imagen manda, nada más, no la calidad, no la profundidad, la imagen. Entonces, Borgman dice que la tecnología es como el elemento que define nuestra sociedad y ha producido una cultura que es individualista, que está enfocada a uno mismo y por lo tanto que trata de satisfacerse a sí mismo. Y acá esto puede sonar súper así eh, como cliché y todo, pero el alcance de la tecnología en nuestra vida, en nuestro cerebro, es bastante específico. Eh, David Seal dice que la tecnología, más que invitar a la reflexión, muchas veces ha invitado a la distracción en la iglesia. Y acá uno tiene que ser sincero, tiene que ser sincera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos, como se dice, a la guaite, de que vaya a vibrar el teléfono porque si alguien te manda un WhatsApp? Ya, puede ser. Pero ¿qué pasa si estamos en medio del sermón y empezamos a hablar por WhatsApp? Cuestiones que no son de vida y muerte, porque probablemente la mayoría de nuestras conversaciones en WhatsApp no son de vida y muerte. Estamos sinceros. Entonces existe algo que se llama una transmutación de los estándares externos al funcionamiento de la iglesia. O sea, la iglesia se ve como eh, esta, esta instancia social donde yo voy, lo paso bien, hay mucha gente que sube a las redes, aquí estamos en la iglesia con los cabros, aquí con los mejores, pero detrás de eso se esconde problemas que son comunes a toda la sociedad, eh, y esto es como un poquito lo que vamos a ver ahora. Hasta hace unos años, un teólogo que se dedica como a analizar el impacto de tecnología, etcétera, en la iglesia, indica que la tecnología está afectando bastante la creación de generaciones de cristianos fuertes. Lo que es ser un cristiano fuerte puede ser muy relativo, pero su idea es que en la medida en que nosotros nos hacemos parte de esta cultura que es adicta a la imagen, necesariamente ese pecado también uno lo va a manifestar en otras áreas que no debería, entre comillas, que es como la iglesia. Entonces, la tecnología crea una cultura de adoración basada en el entretenimiento, por ejemplo. Harta música, harta cosa como para que la gente no se aburra, no vaya a ser que si la gente se aburra se vaya de la iglesia. Hay harta experiencia, el experiencialismo es importante, sentir algo. Eh, la individualidad también, muchas personas, eh, y esto lo comenta Sims, van a la iglesia, cantan, chao. Se pierde el propósito de estar en comunidad, que es lo importante, por ejemplo, de quedarse al cafecito, conversar un rato. Y uno de los impactos más, tal vez, profundos tiene que ver con la pérdida a la reverencia que uno tiene que tener a lo que estamos haciendo el domingo. Estamos juntándonos como comunidad para adorar a Dios, a ese Dios que mandó a su Hijo. Entonces, aquí les dejo una pregunta. ¿Cómo creen que la tecnología ha impactado de forma negativa tu vida y tu relación con Dios? Y acá las respuestas pueden ser súper amplias. Puede ser que siempre, no sé, pues te ha costado concentrarte y tener activadas todas tus redes sociales, en realidad te previene de sentarte un rato a leer la Biblia. Puede ser eso. Puede ser que accedes a cosas tal vez que no son del todo saludables. Puede ser que eres dependiente
de acceder a cierta tecnología, o sea, perdón, a cierta red social, etcétera. Esto no les voy a pedir que compartan todas sus luchas. Yo sé que las tienen, las tenemos, pero es una pregunta que de repente no nos hacemos ante Dios. Ver cómo todas estas cuestiones que se supone Dios nos ha dado para ser usadas para el bien, muchas veces nos han hecho mal. Y acá entramos a lo feo, ¿ya? Entonces teníamos lo bueno, teníamos las cosas malas, y de lo malo pasamos a lo feo. Actualmente, la tecnología, el crear tecnología es uno de los ejes principales de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial para la Salud. En realidad, las compañías más grandes son las compañías que se llaman tech, de tecnología. Detrás de muchas empresas de tecnología, detrás de muchas firmas de tecnología, está la idea de que la tecnología nos podría ayudar a superar las limitaciones de la condición humana. Esa idea se llama transhumanismo y puede sonar así como muy, como, qué miedo, pero es verdad. Hace menos de 6 meses, la Organización Mundial de la Salud estaba, bueno, un equipo de científicos estaba proponiendo definir al envejecimiento como una enfermedad. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud iba a estar obligada a entregar recursos para generar una cura al envejecimiento. Y la idea es que la cura del envejecimiento nos ayudaría a, por ejemplo, superar la limitación del cuerpo material. ¿Ya? Hay varios videos dando vuelta de gente eh, o que duerme con cámara hiperbárica o que hace distintas cosas para poder más o menos atrasar el envejecimiento. Muchos han buscado en la tecnología eso, que finalmente es una forma de superar a Dios. ¿Ya? Entonces, en Génesis 3:5, la serpiente le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La idea de ser como Dios, la idea de superar las limitaciones que te pone Dios, ha estado desde el inicio de los tiempos. Y en la tecnología se ha encontrado una forma bastante eficiente para superar varias limitaciones. Entonces surge esta idea del transhumanismo, esta idea de ir más allá de los límites del ser humano por medio de la tecnología, surge como una forma de lo que se llama tecnoreligión. O sea, la tecnología se transforma en una religión en la medida de que la tecnología reemplaza el lugar que Dios debería tener en nuestras vidas. Se empiezan a generar lo que se llaman mejoras cognitivas. Por ejemplo, eh, la neurotecnología ha generado bastantes técnicas muy eficientes para tratar Parkinson, eh, parálisis en distintas partes del cuerpo. Y eso está bueno porque es para intervenciones médicas. Pero ¿qué pasa con gente que no, sin necesitar esas intervenciones médicas, igual quiere mejorar ciertos aspectos de ciertas habilidades, etcétera? Y eso ha generado actualmente todo un debate ético de por qué si alguien que no necesita un tratamiento médico para, por ejemplo, mejorar la memoria, ¿por qué él no podría acceder a un pequeño chip que se conecta en cierta parte de la corteza cerebral para mejorar su memoria? ¿Por qué? Y ahí empezamos a tener problemas, porque estamos no solamente hablando de que hay personas que pueden ser adictas o no a la tecnología, estamos
estamos hablando de que la tecnología misma se puede transformar en una forma de darle sentido a lo que somos como seres humanos, que es la tecnología, el desarrollo de la tecnología, la que nos va a permitir ir más allá de los límites de la vejez, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión más enfocada, que tiene que ver con el tipo de adicciones que la tecnología actual ha permitido. Hace 3 años, la Sociedad Americana de Psiquiatría empezó a hablar de adicción a las redes sociales, ¿ya? Y por adicción a las redes sociales en esta revista, no estamos hablando de este niño o de ustedes mismos que de repente pasan ahí media hora metidos y se ríen y de repente dicen, oh, ya se, pa- estoy haciendo puras necesidades, mejor voy a hacer el almuerzo para mañana. No estamos hablando de eso, estamos hablando de adicción de verdad. Básicamente un patrón de comportamiento que no puede dejarse y es intrusivo, o sea, no te deja funcionar en la vida. Entonces aquí, por ejemplo, en el Washington Post se indicó que la adicción a la tecnología es real. Se mostraron varios estudios y se hizo un llamado a los psicólogos a tomarlo de manera seria. Este blog de la Universidad de Yale empezó a hacer preguntas sobre, a ver, si, si las redes sociales, por ejemplo, son adictivas, deberíamos regularlas, ¿ya? Entonces, empiezan a haber varios estudios, estos son estudios relativamente recientes, del 2021, que empiezan a analizar los comportamientos de personas que califican como adictos a las redes sociales. Entonces, empezaron a ver que, por ejemplo, la adicción a las redes sociales afectaba de manera importante la salud mental, generaba sensaciones eh, de soledad y de no estar satisfecho con tu propia vida, constante. Empezaron a generarse algún tipo de terapia para poder lidiar con la adicción a las redes sociales. Y eso generó también toda una línea de estudio sobre qué pasa en el cerebro cuando nosotros interactuamos con ciertos tipos de tecnología, ¿ya? Y en eso me quiero detener un ratito, ¿no? Bien, bien breve, ¿ya? Como casi terminar. Cuando nosotros interactuamos con las redes sociales, hay por lo menos tres partes del cerebro que están trabajando a full. O sea, esas tres partes del cerebro están a cargo de la forma en la cual nosotros interactuamos con Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, todo eso. Esas redes de neuronas son la de mentalización, la de cognición autorreferencial y el circuito de recompensa, ¿ya? Que son esos que están ahí en el cerebro. Ahora, el circuito de recompensa, que se llama, es básicamente un grupo de neuronas que funciona en base a recompensas, a obtener recompensas. Cuando el cerebro interactúa con algo y eso le gusta, por lo tanto genera una recompensa, eso deja una marca en el cerebro. Es como que, oye, esto que acabáis de sentir es rico, ¿ya? Acuérdate, guárdalo aquí en el escritorio, ya. Y la dopamina, que es un neurotransmisor, está a cargo de eso. Ahora, cuando una recompensa, o sea, algo placentero, empieza a experimentarse repetidamente, el cerebro va a buscar formas de seguir obteniendo esa misma recompensa, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, interactúa con algo que le gusta, que es placentero, se libera esta dopamina. Si usted empieza a, por ejemplo, comer algo que le gusta
gusta mucho, muy seguido, muy seguido, muy seguido, muy seguido, ese circuito sigue ahí trabajando, sigue trabajando. Por lo tanto, cuando usted deja de comer, el cerebro va a querer comer de nuevo eso que es súper placentero. Y ahí usted empieza como el, no, sí, parece que estoy antojado, no, hoy día no, no, hoy día no me voy a comer ese chocolate. Eso es como funciona el cerebro, ¿ya? Oye, comiste toda esta cuestión que te encanta, que es súper placentera, me lo diste como 3 días y ahora me lo quitáis. No, no te voy a dejar tranquilo. Hasta que me volváis a dar ese chocolate. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este sistema de recompensa es común para todos lo tenemos y no es malo en sí. El problema es cuando interactuamos con cierto tipo de cosas. Los likes, por ejemplo, de cuando usted publica, no sé, una foto y le dan likes, eh, están asociados con una retribución, con una secreción de dopamina en el cerebro que es súper breve, pero súper alta. ¿Ya? Como pum. Entonces hay una activación de este sistema de recompensa. Es como se siente bien que la otra persona o le guste una foto, o lo reposte, o le mande cierto mensaje, usted se ve reflejado ahí bien. Las consecuencias de esto, y lo que se ha observado en muchos preadolescentes y adolescentes, es síndrome de abstinencia. O sea, cuando se le quitan las redes sociales, hay muchos adolescentes, preadolescentes, incluso adultos que sufren, aunque entiendan que es malo depender de las redes sociales, su cuerpo ya está acostumbrado a ser regulado por las redes sociales. Se genera lo que se llama también ansiedad de separación, claramente una adicción. En Japón, por ejemplo, hay un problema tremendo por la pérdida de interés en la interacción con el mundo real. Por primera vez en la historia, las tasas de natalidad son mucho más bajas que la de mortalidad en Japón, porque está afectando tanto la interacción con la tecnología que ni siquiera se desea interactuar con el otro real. Entonces, todo esto genera también problemas de memoria a corto plazo, problemas atencionales, para que hablar de problemas visuales, pérdida de tiempo, creación de hábitos poco saludables, el estar expuesto constantemente a una vida, a una realidad tan perfecta como la que aparece en redes sociales, empieza a disminuir el interés por la realidad, entre comillas, real. Darte cuenta que la realidad no es así como aparece en las redes sociales y esto para algunas personas puede sonar muy así como, no, pero a mí no me pasa, pero a los preadolescentes y adolescentes les está pasando intensamente y a los más mayores como nosotros también ocurre, tal vez de forma más sutil. Y ese es un poco el llamado a ser realmente como sincero en este análisis. Y llegamos finalmente a una cuestión que está pegando mucho, que es el chat GPT. Ya todos hablan del chat GPT, eh, de que básicamente esto va a ser como Skynet, como Terminator, que va a agarrar vida propia y nos va a eliminar como especie. Se habla de todo, pero y ahí el, el pastor Parra, el Gabriel me decía, no sé si podía hablar del ChatGPT. En realidad el ChatGPT se le, se le denomina una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es básicamente un sistema que logra aprender ciertas cosas a partir de la información que va obteniendo. ¿Ya? Entonces, el ChatGPT tiene acceso a una cantidad de a diferencia de que un buscador. Se anduvo cortando ¿Me ahí escuchas? la señal.
Ya. ¿Puedes A repetir eso, por favor? diferencia de un... Sí, sí, sí. El chat tiene acceso a una cantidad súper grande de información, pero a diferencia de un buscador de Google que te tira la información que hay, es como cómo hacer pan de masa madre, ¡pum! Te tira todo lo que hay. La búsqueda que hace el ChatGPT es inteligente. Por ejemplo, si tú has interactuado con el chat previamente, él ha aprendido del tipo de preferencia que tú tienes a partir de la información que ya le has dado antes. Entonces, te empieza a buscar cuestiones mucho más específicas y en ese sentido se dice que va aprendiendo. ¿Ya? Aprende incluso de la interacción. Si tú le preguntas, oye, ¿qué dirías tú eh, si, si te das la oportunidad de tener un cuerpo orgánico? Entonces él aprende que tú tienes ese tipo de preguntas, interrogantes, y empieza a hacerse un perfil tuyo, que es mucho más personalizado. Hay muchas cuestiones que se están diciendo del chat GPT. Eh, Hay mucho de, como se dice, de hype, hay mucho de, de cuestiones sensacionalistas, porque en realidad todas esas noticias venden. Pero hay un caso con el cual me gustaría terminar, como para entrar a la reflexión final. Hay un chat que se llama Réplica, Réplica Más, o Réplica Plus. Y estuvo en el ojo del huracán hace unos 2 meses porque era un chat que permitía que los usuarios tuviesen relaciones amorosas con el chat, románticas. Entonces, no era solamente como un chat con alguien a distancia, un pololeo a distancia, sino que como era una inteligencia artificial, empezaba a generar un perfil muy complaciente para el usuario. Estamos hablando de relaciones románticas con alto contenido sexual. Entonces, un análisis que se hizo del tipo de relaciones que se estaban dando con esta inteligencia artificial revelaron que habían eh, altos índices de relaciones que bordeaban el abuso, la idea de la violación, y todo eso se estaba dando en ese tipo de chat, en ese tipo de interacción con esta inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial está hecha en ese caso como para complacer al, al, al usuario, ese tipo de cuestiones se iban retroalimentando cada vez más. Y hay el caso de una señora que tenía una relación súper trastocada, súper extraña con la inteligencia artificial. Y cuando se dieron cuenta de esto, los que lo controlaban, cambiaron los términos y condiciones. Entonces ya no permitieron, por ejemplo, el uso de ciertas palabras, cuestiones que tenían que ver con sadomasoquismo, cosas así muy oscuras. Y eso generó una crisis psicológica en muchos usuarios, que le cortaron ese suministro de relación completamente placentero, sin ningún filtro, con el control total. Y ahora hay gente que está demandando a los dueños de réplica porque le quitaron ese espacio en el cual podían básicamente expresar o proyectar sus perversiones más oscuras. Esto está ocurriendo ahora. Si lo buscan en Google, es un caso que se está dando ahora. Entonces, cuando vemos a réplica, cuando vemos al chat GPT, cuando vemos las redes sociales, cuando vemos el uso indiscriminado de tecnología, incluso para hacer trampa en algunas cosas, etcétera, todo eso, lo que vemos es que la tecnología, el uso de la tecnología es un espejo de la naturaleza humana. Eh, la tecnología en sí misma se dice, no en muy pocos casos es mala en sí misma. El uso que se le da puede ser para cuestiones súper buenas, como por ejemplo lo que vimos al principio, de cómo la tecnología
ayudó para la expansión del Evangelio, cómo la tecnología, por ejemplo, nos ayudó a mantenernos en contacto en la pandemia. Pero también la tecnología puede ser una expresión del pecado humano, una expresión de la naturaleza caída. Entonces, muchas veces se trata de analizar la tecnología como si intrínsecamente tuviese algunas propiedades que son malas y por lo tanto hay que oponerse a eso, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver ahí es cómo el uso de estas cuestiones está expresando lo que tenemos en nuestro corazón. La persona que va a hacer trampa pidiéndole que el ChatGPT le haga el trabajo final de un ramo, ¿lo va a hacer con ChatGPT o no? No, el chat aquí es simplemente un lugar donde el pecado se puede expresar, como se puede expresar en otras partes. Entonces, uno tiene que diferenciar esas cosas, teniendo, en todo caso, en cuenta el hecho de que hay ciertas cuestiones que sí pueden hacerte más propensos a la adicción. Pueden haber ciertas cuestiones que pueden hacerte propenso a estar expuesto a cierto tipo de cosas que no contribuyen absolutamente nada para tu vida espiritual. Entonces también sería como ingenuo decir, no, no, si yo ocupo esto y a mí no me va a pasar nada. En realidad eso sería no reconocer que en nosotros también mora el pecado. Les recomiendo mucho si tienen por ahí, creo que todavía está en Netflix o no sé, ver este documental que se llama The Social Dilemma y que básicamente cuenta cómo funcionan las redes sociales a nivel del cerebro, cómo las compañías tratan de controlar los comportamientos de grandes sociedades. Es súper bueno, porque está básicamente, o sea, entrevistan a los ex dueños de Google, al ex dueño de Instagram, de Twitter, creo que de Snapchat también, y todos te dicen, tienes que salir de las redes sociales, porque como que ellos saben lo malo que es. Muchos de ellos ni siquiera tienen un smartphone, tienen de esos eh, teléfonos antiguos, con Ladrillo. claro, sus ladrillos chiquititos. Entonces, la tecnología posee aspectos positivos, ha ayudado a mejorar nuestras condiciones de vida, y eso es innegable. Y en ese sentido hay que agradecer a Dios por las tecnologías que tenemos. Hay que agradecer a Dios porque muchos de los precursores de ideas que tuvieron un impacto súper fuerte en la tecnología eran cristianos también. Algunos de los científicos más importantes de la historia han sido cristianos que están tratando de o entender la creación o generar tecnologías para ayudar a otros, pero también tiene efectos negativos para la vida cristiana. En ese sentido, la tecnología, como cualquier cosa, podría ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios o también podría ser un obstáculo. Entonces, la clave acá es que el uso de la tecnología debe estar supeditado al señorío de Cristo en nuestra vida. Acá el problema no es de la tecnología, acá el problema es de nuestro corazón. Nosotros podemos ocupar la tecnología para bendecir a los demás, como también podemos ocupar la tecnología para hacernos daño, o tal vez hacer daño a los demás, etcétera. O sea, eso, toda el cyberbullying, etcétera, son fenómenos que solamente son permitidos porque existen espacios tecnológicos que los permiten. Entonces, es cierto que la tecnología tiene ciertas características que puede generar cierto tipo de adicción, cierto tipo de impacto, te permite hacer cierto tipo de trampas, por ejemplo, el ChatGPT, pero todo eso es la expresión del corazón humano. Por lo tanto, como cuando nos acercamos a cualquier actividad, uno lo debe hacer con cuidado, pidiendo que sea para la gloria de Dios, en realidad. Entonces, es bueno
ocupar a la tecnología como un espejo para cómo estamos viviendo también nuestra vida cristiana. O sea, no sé si ustedes han pensado, pero nosotros tenemos la Biblia en el bolsillo todo el tiempo. Si usted tiene internet o si usted bajó la aplicación, eh, todos pueden tener una Biblia gratis, y no una Biblia, sino que es como que anda como con 100 versiones de la Biblia, la NBI, la Reina Valera, está todo ahí. Usted puede tener un diccionario bíblico, un comentario bíblico, puede tener muchas de esas cuestiones en su celular, ahí en su bolsillo. Pero muchas veces eso nos hace creer de que no, sí, es que tengo la Biblia y ahí la ojeo un poco. En realidad, eso genera este engaño de estar, de tener esa información ahí. Pero ha ocurrido mucho de que, y esto lo conversamos hace un tiempo con unos hermanos, de que la impresión de tener acceso hasta a la Biblia, etcétera, nos ha quitado el hábito de sentarnos y leer la Biblia y estudiarla y dejar que Dios nos hable. Entonces, es súper importante ver cómo nuestro uso de la tecnología en realidad está hablando de nuestro corazón. Eso. Buenísimo. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo, por desafiarnos a mirar la tecnología en perspectiva, ¿no? Me quedo con esa idea del espejo, ¿no? Que es un espejo de nosotros mismos. Y a veces no queremos mirarnos al espejo. Sí, En algunos casos pensamos que se puede romper el espejo. Pero el desafío tal vez que, no, que más me queda rondando ahí es ¿para qué voy a usar la tecnología? ¿Para honrarme a mí mismo o para honrar a Dios? ¿No? Oye, tenemos un par de preguntas, pero si alguno quiere agregar una pregunta, quiere enviar algo, lo puede hacer en el chat. aquí hay una pregunta súper A ver, interesante. dale, por favor. Eh, para aquellos que no somos muy apegados a las redes sociales, ¿sería correcto decir que estamos perdiendo un muy buen y necesario canal de evangelización? ¿Seremos futuros ermitaños tecnológicos? Eso es una reflexión muy bonita, ¿eh? Muy bonita la idea del ermitaño tecnológico. Yo creo que el no tener tanto acceso a las redes sociales actualmente es una virtud, sinceramente. Ahora, para ser sincero, cuando se dice que si sería correcto decir que estamos perdiendo un muy buen y necesario canal de evangelización, tal como dije antes, las redes sociales se pueden ocupar para evangelizar, pero incluso si sin redes sociales usted no evangeliza, en realidad no, uno no puede pedirle pera al olmo. En realidad, Dios va a ocupar a las personas de distintas formas. Y por ejemplo, hay gente que es súper buena para evangelizar en redes sociales y invita gente y después las recibe el domingo y cómo está y eso le sale súper bien. Hay otras que no, y eso es lo bonito de la iglesia, de que estamos viviendo en una comunidad en la cual nosotros nos complementamos. Tal vez, si es que siente la necesidad de empezar a evangelizar por ahí, trátelo. Lo importante es que no dejemos de evangelizar. Y muchas veces, y aquí viene como el riesgo, se crea esta ilusión de estar evangelizando por medio de las redes sociales, porque en realidad uno no tiene como el feedback directo de la persona, mandar un mensaje, eh, mandar una cita bíblica, mandar un mail, no es necesariamente evangelizar. O sea, hay que igual como tener en cuenta eso. Dice, ¿qué tan peligroso pueden ser los algoritmos de las redes sociales para nuestra manera de entender el mundo y predicar un evangelio pertinente y contextualizado? Súper peligroso puede ser. No lo digo, no, no lo voy a decir de otra forma. Súper peligroso. Existe un fenómeno que se llama burbuja epistémica. Lo epistémico tiene que ver con el conocimiento. Las redes sociales, por lo general, lo que hacen es generar burbujas epistémicas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces cierta búsqueda, los navegadores las guardan. Entonces empiezan a guardar tus predilecciones. Por lo tanto, empiezan después a alimentar
alimentarte con ciertas cuestiones que ya son familiares para ti y te mantienen dentro de esa burbuja que se va expandiendo un poquito. Hasta hace muy poco, bueno, para las últimas elecciones, por ejemplo, se observó un fenómeno bien interesante, que era de que todas las encuestas, todas las predicciones que se hacían basadas en las redes sociales. ¿Qué nos dicen las redes sociales? A ver, voten en las redes sociales, ya. Y las redes sociales decían que tal candidato iba, ya, y pasó, es una cuestión completamente nada que ver con los análisis que se habían dicho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los electores de lo que se llama el elector duro, o sea, el elector que se para y va siempre a votar, no está tan metido en redes sociales. Entonces, el confundir, bueno, lo que ocurrió ahí fue que se confundió el mundo de las redes sociales con el mundo de los votantes. Eso puede pasar mucho y probablemente nos pasa día a día. Pensar de que el mundo es como nos lo está presentando nuestra red social. En realidad esa red social está programada para presentarnos cierta forma, de cierta manera el mundo. Entonces es bien interesante y peligroso también eso. Dice, para aquellos que... no, 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 ya lo dije. Hay Dice, uno que dice ¿cómo cómo. prevenir, sí, cómo prevenir o revertir estas adicciones o activación del circuito de recompensas? ¿Hay edades más críticas? Sí, hay edades más críticas por lo general. Bueno, incluso hace una hace pocos días escuché a un neurocientífico decir, yo voy a tratar de que mi hijo no ocupe pantalla hasta los 18 años si puede. Súper radical, ya, porque a veces es inevitable, pero la primera infancia y la adolescencia son momentos críticos. La primera infancia, los primeros años eh, por, por el desarrollo del cerebro y la adolescencia por el peso que tiene la imagen, la autoimagen para la psicología de los adolescentes y preadolescentes. Hay formas, y es más, hay hartos estudios que indican que el abuso de las redes sociales está muchas veces relacionado con cierto letargo físico. Entonces, por ejemplo, hay cuestiones simples. Vaya a caminar un rato sin el teléfono o haga deporte, búsquese otras rutinas. Obviamente hay miles de cuestiones, hay muchos detalles. Si alguno de ustedes tiene como algún problemilla, ¿cacha? Como que está teniendo un problemilla, escríbanlo, no hay ningún problema. Porque dependiendo del caso también va a depender las cosas que vayan a funcionar. Pero sí hay formas, sí hay formas. Dice, ¿será que la tecnología no es la mala, sino el uso que le damos? Sí, exactamente. Aunque hay tecnologías que en sí mismas son malas y no les veo un buen uso. Por ejemplo, la bomba atómica. Como que inevitablemente el uso de la bomba atómica va a ser malo. Entonces sí, ese, esa idea se aplica yo creo que a la mayoría de las tecnologías, pero no a todas. ¿Será que el problema es el ser humano? Por supuesto, y la tecnología sí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eh, sí, pero acuérdense que no hay que sacar de contexto eso de que todo me es lícito. Calmado ahí, hay que ver de lo que está hablando ahí el escritor. Dice, la serie Black Mirror trata un poco estos temas, refleja de manera satírica la conducta humana con el uso de la tecnología. Sí, Black Mirror es una buena serie para ponernos en escenarios que pueden ser potencialmente posibles si miramos el desarrollo actual de las tecnologías. La sátira en ese sentido muchas veces está presentada como para demostrar lo ridículo muchas veces de las situaciones en las cuales el ser humano se ha metido a sí mismo, de las dependencias que tiene, pero aparte de ese análisis como pesado, oscuro, uno debe analizar cómo todas esas situaciones hablan de la naturaleza humana
llora por un salvador, que necesita salvación, que necesita ayuda. Entonces, la serie de Black Mirror hasta hace poco presentaba varios escenarios que obviamente eran súper ciencia ficción, pero durante los últimos 2 años han devenido cada vez más posibles. Entonces, de la misma forma en la cual, por ejemplo, la masificación de los medicamentos fue un problema, la masificación de la televisión, la masificación de las tecnologías puede ser problemática si nuestro corazón no está en Cristo. Entonces, y me preguntan, ¿sería prudente meterse en videojuegos o realidad del metaverso para predicar a Cristo allí? En realidad, todo eso, todo eso depende de cómo está tu corazón. Porque hay gente que ni siquiera a su vecino le va a predicar el evangelio eh, y se va a meter a un videojuego y va a ser completamente absorbido por el videojuego. Entonces, ahí, si Dios pone eso en su corazón, puede ser, puede ser. Pero yo creo que lo importante ahí es ser honesto también, porque uno sabe cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, si alguien tiene debilidad con el alcohol y dice, no, yo antes iba a hartos bares y me conocían, pero ya ahora me alejé de eso porque me hacía mal. Obviamente dice, pero en una de esas puedo ir a un bar a predicar de evangelio. Me tomo una chelita con alguien, conversamos, después otra. Eso es exponerse a algo que para ti puede ser una debilidad. Entonces dice, la película Ready Player One, sí, bueno, esa película, muestra un mundo virtual paralelo al que las personas se conectan y viven de acuerdo a lo que quieren ser. ¿Crees que para allá vamos como humanidad? Eh, Google y Facebook están tratando de ir para allá, claramente. La idea, es más, hasta hace poco vetaron una entrevista con Mark Zuckerberg porque él tenía la idea de que la nueva forma de trabajo fuese en realidad virtual. Que tú tuvieses, por ejemplo, tu escritorio, tus archivos, todo en este metaverso, de forma tal que tú necesites ese espacio para poder realizar, por ejemplo, tu labor. Eh, Esa idea está siendo ampliamente criticada, pero estamos hablando de una de las compañías más poderosas del mundo. Entonces, también hay que ser realista. Y yo creo que la iglesia necesariamente va a tener que entrar a participar en este tipo de discusiones, porque hay claramente un grupo de personas que sí quiere como impulsar la idea del metaverso como una de las principales formas de interacción en el mundo. Entonces, ahí surge la idea de, bueno, lo que me pregunta Gabriel, ahí surge la idea de los neuroderechos, que es algo en lo cual he estado trabajando en la universidad. En realidad, durante los últimos 3 años, eh, ante todo este escenario de cómo compartimos información sobre nosotros, de cómo, por ejemplo, podrían existir neurotecnologías que tendrían acceso directo a nuestra información cerebral, ante todo eso existe la necesidad de proteger la información, especialmente de nuestro cerebro. ¿Ya? La idea es que hay varios prototipos, por ejemplo, Facebook tiene un prototipo de un casco que te permite teclear, o sea, escribir un mensaje de texto solo pensándolo, ¿ya? Sin ocupar tus manos. Se llama Brain to Text. Hay otra compañía bastante grande en Estados Unidos que se llama Kernel, que tiene un prototipo de un casco pequeño que transmite por infrarrojo eh, la longitud de onda, o sea, la información del comportamiento de tu cerebro en ese momento. Entonces, la gente que tiene ese casco eh, puede, eh, puede compartir esa información y el casco puede encontrar algunos match,
entonces qué gente está teniendo algún tipo de eh, actividad cerebral similar. Es una cuestión, son prototipos, pero se están generando, ¿ya? Ante eso, existe la idea de que tienen que haber derechos que protejan el acceso que los demás tienen, por ejemplo, a la información sobre mi cerebro. Y a eso se le llama neuroderecho, ¿ya? El neuroderecho en realidad es esta especie de dispositivo legal que nos protegería de cualquier tipo de abuso. Por ejemplo, que alguien, imagínense que ustedes están probando uno de estos cascos, que alguien hackee el casco. Que ustedes, por ejemplo, vayan, se hagan un examen y que, no sé, pues, que registrar la información sobre su cerebro en alguna parte y alguien vaya y venda esos datos, por ejemplo. Que es un poco lo que ha pasado con los datos personales actualmente, la venta de datos personales, etc. Entonces, hay toda una discusión actual respecto de si los marcos legales actuales son suficientes como para proteger la mente de todas estas cuestiones o si hay que generar derechos nuevos, ¿ya? Y ahí están agarrándose varios. Lo importante es que sí, nosotros tenemos que orar, pero tenemos que orar primero por sabiduría, ¿ya? Porque estas cuestiones probablemente van a hacerse cada vez más masivas. Tenemos que ser sabios en la forma en la cual nosotros interactuamos con la tecnología. Segundo, tenemos que orar básicamente por la maldad en el mundo, porque hay un neurocientífico muy famoso, Rafael Yuste, que indica que si este tipo de cuestiones se empiezan a masificar, sería la mejor forma de controlar la mente de la gente. La mejor. Entonces, hay que ser realista. Esa es como la reflexión. Y en realidad nosotros tenemos que orar para que la iglesia también esté al tanto del impacto que puede tener este tipo de cuestiones en nuestra vida espiritual, en nuestras comunidades. Tenemos que orar para hablar de cosas que en realidad muchas veces no se hablan. ¿Por qué? Porque se notan menos o porque no son tan políticamente incorrectos. Por ejemplo, el hermano que es alcohólico y que llega pasado alcohol, chuta, se nota, oye, hay que hablar con él y lo llaman y oye, sí, te ayuda y todo. Pero el hermano que es adicto a las redes sociales y está teniendo problemas, tal vez en el culto no se nota tanto. Claro, está ahí como con el WhatsApp o con el reloj, pasa piola, pero eso no quiere decir que no tenga un problema. Entonces también tenemos que orar para que nosotros podamos sincerar estas cuestiones dentro de la iglesia. Hace mucho tiempo hablaba con una amiga eh, y ella siempre participó mucho en redes sociales y era muy dependiente de la imagen, hasta que confesó que ella tenía una adicción a comprarse zapatos. Tenía 70 pares de zapatos. Y no, obviamente la mayoría no los había ocupado. Obviamente esa adicción y ese comportamiento impulsivo pasaba piola en la iglesia. Siempre andaba con zapatos bonitos. Oye, qué bonitos los zapatos. Sí, pero detrás de eso había una adicción. Y ella en cierto momento lo confesó y Dios la ayudó y se deshizo de varios zapatos, pero este tipo de cuestiones eh, abren una puerta para que nosotros empecemos a hablar de ciertas cosas que en realidad muchas veces no hablamos o nos vemos como problemáticas dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahí estoy saltando otra cosa, pero por ejemplo, los problemas de alimentación también, nuestros hábitos de compra. Bueno, para eso estamos, para hablar de las cuestiones que nos cuestan y ver cómo nos podemos apoyar como comunidad. Mm. Pablo, muchas gracias, muy bueno. Nos dejas hartas cosas para seguir reflexionando y también entender de que tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto? Tomar lo que el Señor nos ha dado y abordarlo con sabiduría. No dar por sentado todo lo que vemos, quizás es uno de los grandes errores que cometemos, ¿no? En las redes sociales. Es algo, eso es.
Sí. Eso es lo que responde todo y en realidad no, de repente hay otras visiones, hay noticias que no ocurren ahora con los famosos, no sé, pues estas imágenes creadas por inteligencia artificial o fotos que está súper famoso y uno ve fotos tan extrañas, no sé, gente volando, gigantes y uno dice, wow, ¿de verdad eran así? Y eran, no, lo inventó un robot, una inteligencia artificial y no es así, no. Entonces es bueno evaluar las cosas antes de dar por sentado la realidad. Oye, y otra cosa también que pensaba mientras tú hablabas es que tenemos una gran responsabilidad de vivir por fe y tener la esperanza cierta de que Cristo reina hoy, ¿no? Que el Señor reina, que Él tiene control sobre el devenir de los tiempos y no hay ningún metaverso ni manejo de las mentes humanas que nos va a quitar la realidad de que el Señor es el Rey, ¿no? Así que pueden venir muchas cosas, muchas catástrofes, pero el Señor va a seguir reinando y de Él son los tiempos, ¿no? Lo que no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados a no hacer nada, sino obviamente tenemos una responsabilidad a ser sabios, pero también seguir confiando que Dios tiene el control sobre los tiempos, ¿no? Así que eso es esperanza. No depende de lo que el mundo nos muestra, sino depende de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, lo que define nuestra vida. Pablo, ¿te puedo pedir que termines orando por este espacio? Ora por ti mismo, no. Ora por todos estos temas que han surgido y, ¿por qué no? Por tu propio también estudio, ¿no? Y por nosotros, oremos. Señor, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de vivir en un mundo que cuenta con tecnología que nos ha facilitado mucho la vida, el acceso a medicamentos, a información, a implementos en electrodomésticos, Señor, es sin duda un tipo de comodidad que nuestros hermanos en el pasado no tenían, Señor. Pero así como hay ciertas cosas que se pueden ocupar para la bendición, también pueden generar problemas, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a lidiar con la tecnología de una forma que te alabe, de una forma que sea edificante, Señor. De la misma forma en la cual interactuamos con cualquier cosa, Señor, eso puede ser un espacio para que se manifieste nuestro pecado. Entonces, primero que todo, te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú puedas controlar todas las áreas de nuestra vida y que también nos guardes específicamente del impacto negativo que pueden tener ciertas tecnologías en nuestra vida y en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vida en ti, esperanza, porque básicamente muchos de los casos de tecnología pasa cuando ponemos la esperanza en ellas. ¿Sí? Te pedimos perdón porque muchas veces tal vez hemos abusado de las redes sociales o nos han sacado de cuestiones que en realidad eh, deberíamos haber hecho, pero te damos gracias porque tú perdonas, ya has perdonado nuestros pecados, Señor, y nos puedes ayudar absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por eso. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Voy a dejar aquí